Siempre nos ha presentado a la República como el caos absoluto, como la miseria absoluta. De hecho, el siglo XVIII es terrorífico, el siglo XIX se salva algo, ¿verdad, Juan Carlos? Y a partir de ahí empieza un vaivén hasta el año 39. Ese vaivén lo cuentas tú en tu artículo. La verdad es que es muy curioso porque resulta que la realidad, cuando uno se va a quienes han trabajado de verdad en esto, a mí me gustaría citar al mayor especialista en análisis económico del pasado, especialmente desarrollo económico del pasado, Angus Maddison. Pues cuando uno se va a los datos que ha recopilado este autor, que la verdad es que ha hecho un trabajo muy bueno, un trabajo monumental de recopilación de la historia económica mundial, pues se da cuenta que lo que se cuenta por parte de la derecha a día de hoy, pues poco tiene que ver con lo que pasó. Como quien esté viendo esto en YouTube, pues podrá ver y si no, que se vaya a YouTube o se vaya al artículo, podrá ver un gráfico en el que se relaciona uno de los países de incorporación temprana al capitalismo, que fue Francia, no el primero, lógicamente, que fue el Reino Unido, Inglaterra más bien, perdón, pero sí fue un país de incorporación temprana al capitalismo que relaciona el Producto Interior Bruto español con el Producto Interior Bruto francés. Entonces, ¿cuál no será nuestra sorpresa cuando vemos que poco tiene que ver lo que nos han contado con lo que con la realidad? Es decir, si uno se va a los datos de Madison, que tiene datos que él considera suficientemente fiables desde el año 1850, se da cuenta que la situación de España respecto a Francia en el año 1850, a lo largo de todo el siglo XIX, y pues era una situación que estaba más o menos equiparable, que era más o menos equiparable a la situación que podemos tener ahora mismo respecto a Francia. Lógicamente, España era mucho más pobre entonces de lo que es ahora, pero bueno, es que eso le pasaba a todo el mundo. La misma Francia, pues por supuesto, era mucho más pobre en la segunda mitad del siglo XIX que ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasó de verdad? Lo que pasó de verdad, España tuvo un siglo XX en que perdió algo de convergencia en términos generales respecto a los países como Francia. Esto también, una de las razones fundamentales también es que España no tenía los ingresos de la explotación colonial que tenían estos países, con lo cual, quitando esos ingresos de la explotación colonial, pues se puede considerar que el nivel de desarrollo de España podía ser pues solo marginalmente inferior al que podían tener esos países, el nivel de riqueza económica. Lógicamente, al perder las últimas colonias, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, en el año 1898, pues la riqueza española cayó también respecto a la riqueza francesa. Y lo que pasó todo esto. Toda esta situación se mantuvo hasta el año 1936, y lo que pasó directamente con la guerra y lo que pasó después es que se hundió literalmente el nivel de riqueza de España respecto a lo que había sido en los 100 años anteriores, respecto a los países del norte de Europa, y en términos absolutos también, hasta no se recuperó el PIB del año 1935 hasta bien avanzados los años 50. Lo que nos encontramos, pues, no tiene el relato, o sea, lo que pasó de verdad no tiene nada que ver con el relato de la derecha. Lo que pasó fue que hubo un régimen dictatorial, genocida, un régimen que se dedicaba a saquear el país de forma sistemática, en que había una oligarquía que se dedicaba a saquear el país de forma sistemática, en que la burguesía progresista española quedó completamente arrasada. Quienes
no a los que no mataron, a los que no mató el franquismo y no se exiliaron, pues les expropiaron con la ley de responsabilidades civiles de responsabilidades políticas del año 39, pues les expropiaron sus fábricas, sus comercios, sus propiedades, les dejaron sin nada, en la miseria más absoluta, y una oligarquía muy asociada al ejército, muy asociada a lo peor de España, lo más atrasado de España, se apropió el capital español y, por supuesto, a lo que se dedicaban era a saquear al pueblo de una forma inmisericordia. En fin, toda esta historia, todo esto, que redujo a la mitad la riqueza española respecto a la que había en el resto de Europa, a menos de la mitad, en torno al 40-45%. Estaba la renta española en aquella época respecto a la que había en otros países del norte global, no se empezó a recuperar hasta que el franquismo decidió que iba a entregar la soberanía española a cambio de que el dictador se muriera en la cama. Vino el plan de estabilización del año 59 y luego vino el llamado desarrollismo, y con un modelo en que se entregó literalmente el país, se vendió a trozos el país a potencias extranjeras, pues sí que se produjo una inversión importante por parte de países extranjeros en España. Por supuesto, una inversión que no nos trajo tecnología, no nos trajo autonomía industrial, pero que sí que produjo un aumento importante de la producción, que eso es lo que se llamó el desarrollismo español. Un crecimiento económico absolutamente desequilibrado, y que luego después, al morir el dictador y producirse la apertura de las fronteras a que nos forzó el nuevo pacto que hubo entre la oligarquía española y las oligarquías exteriores, especialmente las europeas y la estadounidense, pues produjo un declive económico muy sustancial también, se truncó completamente ese crecimiento económico y llevó la industria española a donde le correspondía por ese modelo de desarrollo tan terrorífico que había implantado el franquismo. Entonces me gustaría destacar esos 3 puntos. O sea, el primero, es falso que el franquismo trajera ningún tipo de prosperidad a España, aunque nominalmente el PIB español estaba en el mismo punto respecto a Francia en 1975, cuando murió el dictador, que en 1936, cuando dio el golpe militar. La estructura económica del país era terrorífica, era mucho peor en el año 75 que en el año 36. Él había entregado la soberanía, una soberanía que teníamos en el año 1936, la había entregado a cambio de ese desarrollo a los países extranjeros, especialmente al imperio, a los Estados Unidos, con lo cual había dejado a España en una situación extremadamente vulnerable. Y en último lugar, decir que todo eso era un desarrollo de cartón piedra, que luego después se vio que no iba a ningún lado, aparte de ser un desarrollo terriblemente desequilibrado, en el que la población española pues estaba sufriendo pues unas desigualdades aterradoras. En el país más desigual de Europa, con muchísima diferencia, España, cuando murió el dictador. O sea, estábamos con índices de Gini en el entorno a 35 en España, cuando en los países del norte de Europa estaban por debajo de 25 en índice de Gini, que eso es muchísimo. O sea, pues bueno, eso es como un resumen somero en lo que os puedo decir para empezar. Un detalle al respecto: España en este momento tiene un Gini de que supera el de Rumanía actualmente. Sí, Rumanía históricamente es alto, para ser Europa es muy alto. Para ser Europa es particularmente alto. Sí, bueno, a mí me gustaría contar alguna anécdota, o sea, porque ya, si me permitir, vamos un poco a recuerdos de mi infancia. Pues yo me crié en un barrio pobre de la periferia de Madrid. Mis compañeros, pues todos, era un colegio público. Bueno, a mí lo que me gustaría decir, quien tenía calefacción,
calefacción, estamos hablando en su casa, ese ya era, vamos, un privilegiado de la hostia. Y ascensor. O sea, el ascensor no tenía prácticamente nadie, lo mínimo, era un privilegio de cagarse. Las calles en el barrio este, aproximadamente la mitad estaban sin asfaltar. No había jardines, no había parques públicos, no había nada. O sea, el colegio público al que yo iba no tenía biblioteca, no tenía gimnasio, estábamos 45 alumnos por clase. O sea, y dábamos 5 horas de clase al día porque no había presupuesto para más. No podían extenderse más las horas lectivas. Luego, ¿qué más cosas podemos decir? Entrabas en las casas de los chavales donde yo estaba. Yo por fortuna, aunque por supuesto mi familia no era rica, pero no estábamos en esa situación. Había mucha gente que no tenía literalmente ni muebles donde dormir. O sea, no estaban ni amuebladas las casas. Cuando pasabas a la casa no tenían prácticamente ni comida en las casas. Los niños no tenían juguetes. No, los niños, eso era, pero ¿qué juguetes? ¿Qué? No jugaban con balones porque no tenía balón nadie para jugar. O sea, nos gustaba mucho el fútbol, jugar al fútbol, pero lo del balón era ya un lujo asiático. Pues yo qué sé, a lo mejor iban los niños, íbamos a un vertedero, encontramos por ahí una cabeza de muñeca y jugábamos con la cabeza de muñeca, incluso era un poco creepy, ¿no? El tema de darle patadas a la muñeca para jugar al fútbol. Bueno, ¿qué más cosas puedo contar de mi pueblo? Pueblo de la Castilla Profunda, Castilla la Nueva, que llamábamos Castilla la Nueva, entonces ahora Castilla-La Mancha. Bueno, te voy a contar una, Juan Carlos. Yo soy de un pueblo de Castilla la Vieja, muy vieja, o sea, Castilla Profunda de verdad. Y yo recuerdo de niño, y hay fotos, cuando yo nací en 1970, en el 78 hay fotos de mi casa de mis abuelos y yo con los zapatos blancos. Siempre contaba a mi madre que a mí no me gustaba salir a la calle, ¿no? Porque me manchaban los zapatos blancos. Uh-huh. Porque mi pueblo, sigue siendo un pueblo muy pequeño, no se asfaltó hasta los años 80, hasta finales de 1980. Pues igual que el mío. O sea, no estaban asfaltadas las calles, no había alcantarillado, no había agua corriente. Teléfono había uno. O sea, el teléfono había uno. O sea, las casas no tenían cuarto de baño. No, la gente tenía que salir al campo. O sea, no había apenas coches en los pueblos. O sea, era alucinante, vamos, y que digan, no, que se vivía muy bien cuando Franco. Sí, segurísimo que se vivía bien. Unos cuantos seguro que vivían bien, ¿eh? Eso no lo dudo, y sobre todo comparados con los demás. Los terratenientes comparados con los demás, sí, todos. Y la anécdota que cuento siempre, y anécdotas de mi familia, ¿vale? En mi casa, mis abuelos tenían tierras, siempre han tenido muchas tierras en el pueblo, a través de un tío que, se murió. Y había un señor que venía todos los años a ver a mi abuela. Entonces, este hombre era pastor. Decía que él era hijo de un pastor, que tenía 14 o 16 hijos aquel pastor, y que él iba a ver a mi abuela todos los años, hasta que mi abuela falleció hace ya unos 10 años, y a darle las gracias por haberle sacado del hambre. Mi abuela, en una casa en la que había 7 hijos, en la que había tierras, había mucho obrero, mucho trabajador de la tierra de estos temporales. En mi casa mi abuela hacía al cabo del año, no sé, 300, 400 quesos de oveja. De estos, hay fotos de mi abuela haciendo los quesos. Y cuando el queso de oveja de verdad se pone duro, si alguna vez habéis comprado queso de oveja y se os ha puesto duro, es como una piedra. O sea, es una cosa terrorífica para comer, que en mi casa se daba a los perros. A los perros o a los hijos de los pastores. Esto representa perfectamente lo que es la postura española, lo que es la posguerra española, al campo, sobre todo al campo. A ver, hubo familias enteras en mi pueblo que murieron de latinismo. El latinismo es una intoxicación por una leguminosa, que es la almorta, y la gente la gente por supuesto sabía que si comías mucho de eso te morías. Pues había gente que tenía tanta hambre que se pasaba de vueltas y se moría comiendo eso, porque no podía resistir el hambre. Y luego el tema de los niños esclavos, a mí me gustaría que eso se investigara alguna vez. O sea, yo conocí, cuando era un chaval, a una señora que se dedicaba
a ir por las casas de los pobres que no podía, que se estaban literalmente muriendo de hambre los hijos. Se los cogía a los hijos y se los llevaba de niños esclavos a las fincas de los ricos, a las niñas de sirvientas, a los niños para el campo. Y eran niños esclavos hasta que los chicos hasta que les llamaban para el servicio militar y las chicas hasta si tenían la fortuna de que conseguían finalmente casarse, imaginaos. Y se los llevaban con 6, con 7, con 8 años, se los llevaban de esclavos. Y eso ha estado sucediendo en España hasta bien entrados los años 50. Y bueno, y de todo eso no se habla. Bueno, acordaros eso era España, eso era el franquismo, esas son las maravillas del franquismo. Acordaros de Sor María, ya que quitaba a los niños, a las familias pobres y luego para venderse a las familias ricas. Sí. De hecho, o sea, bueno, afortunadamente, pues mis abuelos tenían un poco de tierra, pero había otros, o sea, por donde eran mis padres, al norte de la provincia de Almería y de Granada, que para pedir faena, o sea, lo primero que preguntaban era el número de hijos. Y si uno tenía 5 hijos y el otro tenía 2, se lo daban el que tenía 5 hijos. Literal, o sea, se preguntaba por el número de hijos para ver quién le podía más apretar y tener más gente esclava. Sí.